Hoy día vamos a hablar sobre los departamentos, regiones, provincias, es decir, la organización política y administrativa. Es importante la descentralización para un desarrollo integral o armónico. ¿Cuál es la diferencia entre descentralización y regionalización? Las fronteras que heredamos, hemos preservado o el territorio heredado se mutiló. Es la semana que corresponde a la semana 16. Ese es el tema a tratar. Pregunta de examen de admisión. ¿Cómo está organizado política y administrativamente el territorio peruano? Y marcas así. Un conjunto, un conjunto de distritos, provincias. Un conjunto de provincias, departamentos. Siguiendo con la lógica, un conjunto de departamentos debería ser regiones. Eso sería lo adecuado. Pero en el año 2005 hubo un referéndum. En dicho referéndum, la población dijo no a la fusión de departamentos. Y el gobernante de esa época, el doctor Alejandro Toledo, planteó que un departamento se convertía en regiones. Entonces, antes de las regiones teníamos 24 departamentos más la provincia constitucional. La provincia constitucional más 24 departamentos, 25 regiones. No forma parte de ninguna región. No forma parte de ninguna región. Entonces, no forma parte de ninguna región. La respuesta que debe marcar es la provincia de Lima. No forma parte de ninguna región. ¿Sí? Provincia de Lima. Porque tiene categoría de región. La provincia de Lima tiene categoría de región. El alcalde de Lima Metropolitana cumple funciones de gobernador en la provincia de Lima, ¿sí? Es como un gobernador. Es alcalde y a la vez gobernador. Tiene categoría especial la provincia de Lima. Pregunta de examen. Perú se encuentra dividido en regiones. Regiones. ¿De acuerdo? Departamentos. En todo el territorio peruano tenemos 196 provincias en todo el espacio peruano. Se va incrementando el número de distritos. Algunos centros poblados, ¿ya? Algunos centros poblados, que es un centro poblado, ¿ya? Centro poblado y centro poblado. Muy bien. Algunos centros poblados cambian de nivel a distritos. Un centro poblado se puede convertir en distrito. Y dentro de los centros poblados podría existir caseríos, asentamientos humanos, ¿no? Urbanizaciones, cooperativas, etcétera. Ese es el orden. ¿Cómo está estructurado administrativamente el territorio peruano? Marcas, regiones, departamentos, provincias y distritos. Debajo de los distritos
se encuentran los centros poblados. En el 2026 habrá nuevas elecciones y para ganar votos, muchos candidatos se harán presentes a los centros poblados con una promesa. Cuando sea elegido diputado o senador, ya no tendrá el nombre de congresista, sino diputado o senador, este centro poblado cambiará de categoría a distrito. Y el poblador, por desconocimiento, ¿de acuerdo? Pues emitirá su voto o le dará un voto favorable al candidato que solamente quiere tu voto. ¿Ya? Pero ese es el orden. Centros poblados, distritos, provincias, departamentos y regiones. Se va incrementando el número de distritos. Se incrementa el número de distritos. ¿Por qué? Porque algunos centros poblados cambian de nivel o de categoría. Muy bien. Dice, en estas circunscripciones, ¿cuáles son las circunscripciones? Regiones, departamentos, provincias, distritos. En estas circunscripciones en las que se constituye y organiza el Estado y el gobierno. El gobierno tiene un periodo de duración de 5 años, ¿sí? 5 años. El Estado peruano existe a partir de 1821 o cuando los españoles dejaron nuestro territorio desde 1824, el Estado peruano. El Estado es casi constante. Por geopolítica, un curso que llevábamos cuando tenía tu edad, todo Estado nace, crece, se desarrolla, tarde o temprano decae. ¿Ya? El Estado es casi constante, pero tiene su origen y tiene su punto final. El gobierno lo elige el pueblo por un periodo de 4 años o por un periodo de 5 años. ¿En qué caso elegimos para un periodo de 5 años? Presidente o presidenta nacional, presidente de la República. Por un periodo de 4 años, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores. ¿Sí? Muy bien. En estas circunscripciones se organiza el Estado y el gobierno. ¿Y qué más dice? Conforme a sus competencias. ¿Qué quiere decir? Que cada nivel de gobierno tiene una competencia definida, específica, y esta competencia del gobierno nacional no tiene cruce con la competencia del gobierno regional, ni la competencia del gobierno regional o las facultades del gobierno regional no tiene cruce con las competencias del gobierno local. ¿Ya? ¿Se entiende? Cada nivel de gobierno tiene competencias específicas, preservando la unidad y la integridad del Estado y la nación. Hay un solo Estado. No hay 2 o 3 estados, ¿sí? El Estado peruano. Debemos buscar consolidar la nación. Recordando por otro tema, jóvenes, la nación dijimos que está en construcción. Los Ashuar de Loreto, nación Ashuar, o los quichuas de Loreto, nación quechua, o los quechuas de la Sierra Central, Sierra Sur, quechuas y aymaras, es como nación, tienen lengua, tienen costumbres, tienen tradiciones. Debemos crear la nación peruana, pero sabemos que tenemos una contradicción. El enemigo de un peruano es otro peruano, no es un extranjero. Nos falta consolidar la nación y si no consolidamos, la contradicción interna podría generar
el quiebre del Estado peruano. Entonces, todo geopolítico trata de fusionar, cohesionar, consensuar a la población de un territorio para desarrollarnos y para tener metas, objetivos claros, cuál es el rumbo y qué debemos hacer para lograr nuestros objetivos. Por ejemplo, ser un país desarrollado, vivir en armonía, con equidad, etcétera, etcétera. Conclusión final, cada nivel de gobierno tiene competencia específica. Cada nivel de gobierno. Si hay superposición de competencias, el Tribunal Constitucional resolverá la demanda competencial, ¿sí? Esa competencia le corresponde al gobierno nacional o al gobierno regional, o entre el gobierno local o gobierno regional. Esa tarea será resuelta por el Tribunal Constitucional cuando alguien interponga la demanda competencial. ¿Ya? Muy bien. Descentralización. A ver, ¿cómo es la descentralización? La base jurídica. Ahí tienes la base jurídica. Artículo 168 de la Constitución Política. Ley de base de la descentralización. Ley de base de la descentralización. ¿Por qué descentralizamos? Vamos a suponer. Vamos a recordar, vamos a recordar 1930, 1920, 1940. Lima era el Perú. Lima era el Perú. Un poblador que había nacido en Loreto tenía por objetivo dejar su zona de nacimiento y desplazarse a la capital, porque había oportunidades para desarrollarse, para mejorar su condición de vida. Un poblador que nació en Madre de Dios también mira hacia Lima. Un arequipeño mira hacia Lima. ¿Por qué? Porque Lima es sede hasta hoy del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de los órganos constitucionales autónomos. En Lima aún es la sede de las mejores universidades, tanto nacionales como privadas. Entonces, pero si retrocedemos a 1930, había un centralismo. O sea, 1930, vamos a ampliar, centralismo. Centralismo. Todo el poder se encuentra en Lima, también en alguna zona de la costa. Pero ¿qué pasaba con el interior? Con un territorio que no sea Lima. Pobreza, pobreza, discriminación, exclusión. El centralismo, consecuencia del centralismo, pobreza. ¿Ya? Consecuencia del centralismo, finalmente, exclusión. Exclusión. Desigualdad. Desigualdad. ¿Sí? Consecuencia del centralismo. Y eso genera contradicción.
Entonces, para barrer las taras del centralismo, respondes así, se impulsó la descentralización. Anular, combatir el centralismo, impulsemos la descentralización. Ese es el contexto, ¿sí? En ese contexto vamos a analizar. Descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política es política de Estado. Esto es pregunta. Es política de Estado. Chicos, activen su audio. ¿Qué entienden por política de Estado? Saberes previos, a ver. Pueden activar su audio. Dice que la descentralización es política de Estado, de carácter obligatorio. A ver, uno, dos. Es tomado por todo el Estado y no solamente el gobierno. Ya es tomado por todo el Estado, no solamente por el gobierno. A ver, una participación más. ¿Qué entendemos por política de Estado? Que todos los estados tienen que descentralizar o informar sobre la descentralización, que tiene que ser uno de sus objetivos. Ya, y ahora vamos. Esos son saberes previos. Entonces, lo que hace un docente es hacer razonar, analizar, y luego ustedes deben llegar a una respuesta, ¿de acuerdo? Hace un momento dije, el Estado peruano nació en 1821. ¿De acuerdo? Existe hasta el 1800, hasta el 2025. En el transcurso hubo gobiernos. Aquí hubo gobierno, 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 gobierno. Gobierno de Alejandro Toledo. Gobierno, lo sustituyó otro presidente. Lo sustituyó otro presidente y otro presidente. En el año 2000, en el año 2026, la población elegirá a un nuevo mandatario, a un nuevo presidente. Y este presidente, que no sabemos quién será, continuará, continuará, ¿qué cosa? Continuará impulsando la descentralización. Continuará impulsando la descentralización. Recordando este gobierno. Vamos a borrar. Gobierno. ¿De acuerdo? Gobierno. Punto A. Muy bien. Gobierno B. Gobierno B. ¿Listo? Gobierno C. Gobierno D. Y gobierno E. Ahora sí, con esta explicación, ¿qué es política de Estado? Respuesta, chicos. Recordando que surgió en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo. ¿Ya? Gobierno, gobierno y gobierno. Es política de Estado. Quien, es- quien esté, no me interesa quién esté en el poder, no me interesa su ideología, su posición política, sus intereses. Quien esté en el poder, ahora está Dina Boluarte, ¿sí? Tarde o temprano va a dejar el poder. El pueblo va a elegir nuevamente. Y este presidente o presidenta continuará impulsando la descentralización. Entonces, ¿qué cosa es política de Estado? Quien ocupe el cargo de presidente, ya sea de derecha, de izquierda o de centro,
continuará impulsando la descentralización. ¿Por qué? Y respondes, porque es política de Estado. Eso es política de Estado. Un gobierno de tendencia A, de tendencia B, de tendencia C, impulsará la descentralización. ¿Por qué? Porque es política de Estado. Chicos, ¿se entendió? ¿Qué cosa es política de Estado? ¿Aló? Sí, profesor. Eso entendido, profesor. Ya. Es política de Estado dirigida al establecimiento de entidades regionales. Ah, mira, mira, mira. Analicemos. Vamos a analizar. La descentralización. Mira lo que dice. Establecimiento de entidades regionales. Pregunto, ¿cuál es primero? ¿La descentralización o la regionalización? ¿Cuál es primero? ¿La descentralización o la regionalización? Mira lo que dice. Es política de Estado dirigida al establecimiento de entidades regionales. Eso quiere decir, eso quiere decir que con la descentralización vamos a crear ¿qué cosa? Regiones. Cuidado con plantear que región es primero. No, la ley de base de la descentralización va a generar regiones. Y en estas regiones se elegirán, antes era presidente regional, ya se sentían presidentes. Cambiaron algunos puntos de la descentralización, dijeron no, gobernadores. Ahora son gobernadores. El problema es que hay varios candidatos en cada región, pero con frecuencia nos dejamos convencer, elegimos y hemos elegido a veces mal, por lo general. Y entonces la persona que llega al poder con otros objetivos, no de buscar el bienestar de la zona, de mi región, sino beneficiarse, ese es el problema, que estamos eligiendo políticos que buscan beneficiarse del cargo. Entonces, los que ya tenemos derecho al voto, debemos saber elegir, ver las consecuencias de marcar por marcar. Debemos marcar por un candidato que, que defienda mi postura, mi forma de pensar, busca el bienestar. Pero si hemos votado por votar, por sufragar, ya vimos las consecuencias, que la corrupción campea en el Perú. Nues- no nos damos cuenta que el voto es importante. Nuestro voto define. A través del voto elegimos. Cada 5, cada 4 años tenemos el derecho de elegir a nuestro gobernante. Entonces, ¿cuál es primero? La descentralización. Con la descentralización se crean regiones. Se la fi- ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo debemos impulsar la descentralización? Porque el centralismo generó pobreza, desigualdad, exclusión, discriminación. Entonces, la finalidad de la descentralización, ¿qué es? ¿Solamente desarrollar Lima? ¿Solamente desarrollar toda la costa peruana? La descentralización tiene por finalidad el desarrollo integral del país, no de Lima, no de Piura, no de Arequipa, sino del país. ¿Cómo es posible que hay evidencia, ¿no? Documentales en época en Oncenio de Leguía, en Lima, en Girón de la Unión, hay peruanos que se desplazaban con sacos casimir, sombrero inglés, ¿no? Y en 1930, en Loreto, o en Pasco, o en Arequipa, en Puno,
peruanos con yang, peruanos con ojotas. Mira, el centralismo genera pobreza y la descentralización es desarrollar todo el espacio peruano. Dice integrar, armónico y sostenible el país. ¿Mediante qué? Mediante la separación de poderes. Cada poder tiene competencia específica. Cada nivel de gobierno tiene competencia y funciones específicas. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién impulsó la descentralización? Ahora está procesado o fue sentenciado ya. Tuvo una visión, pero el problema es el que la persona que nos rodea, ¿no? Ese es el problema. O incluso he visto, he conversado cuando alguien, con un alcalde dice, no, el empresario viene ya con su maletín. El propio empresario lleva. Por eso un expresidente decía, la plata viene sola. ¿Ya? Entonces, ese expresidente, Alejandro Toledo, tiene problemas, pero en su gobierno es el que impulsa la descentralización para superar, ¿qué cosa? El centralismo político, el centralismo económico y el centralismo administrativo. ¿De acuerdo? Entonces ya ves qué importancia tiene la descentralización. Pero nosotros elegimos a un gobernante incompetente o que tiene otra finalidad y salimos decepcionados de su actuar por no saber elegir. Ese derecho de votar, elijan correctamente. Debemos elegir correctamente y ustedes deben definir previamente con evidencias. ¿Ya? Muy bien. Objetivos. ¿Qué objetivo tiene la descentralización? Pero ya tienen la idea, desarrollo del país, un desarrollo sostenible, un desarrollo equilibrado, un desarrollo armónico del país. Entonces los objetivos, ¿de acuerdo? Dice unidad y eficiencia del Estado. Unidad. El Estado debe ser eficiente. El Estado debe estar presente en Lima. No. Y el Estado tiene que estar presente en zonas donde no tiene presencia. El poblador de la zona rural siente que es parte de un Estado y eso trae unidad. Participación y fiscalización de los ciudadanos. Un ciudadano apático, un ciudadano que critica pero no actúa, no fiscaliza a su gobierno regional, a su alcalde provincial o distrital, también es cómplice de la corrupción. Entonces, debemos fiscalizar en la gestión de asuntos públicos a los alcaldes, a los gobernadores, ¿sí? Y fiscalizando, si hay ciudadanos que fiscalizan, el alcalde o el gobernador lo va a pensar antes de hacer actos incorrectos. Objetivo económico. ¿Cuál es la finalidad? Desarrollo integral. Desarrollo económico autosostenido. Redistribución equitativa. ¿Cuál es la diferencia entre igualdad eh, y equidad? Equidad. Igualdad es para los 34 millones de peruanos, para todos por igual, la misma cantidad. ¿Usted cree que un poblador vamos a suponer, de San Juan del Lurigancho, de una zona popular, tiene la misma necesidad que un poblador de Miraflores y que se debe distribuir por igual? No. Por eso el término igualdad no es apropiado.
La distribución tiene que ser en equidad. ¿Qué región política necesita más para combatir la pobreza? Dar mayor presupuesto según sus necesidades. A eso se llama equidad. Promoción de la inversión. Promover la inversión. Administrativo. Modernización y eficiencia de la administración que aseguren buenos servicios públicos. Un caso, vamos a suponer un hecho ocurrido que se ha cometido en un distrito, ha maltratado a su esposa ha denunciado en la comisaría y el denunciado se traslada hacia la capital. Y, y en la capital, cuando se busca en el sistema, no está registrado en el sistema. ¿Qué pasó? Aún no somos eficientes. Un acto, por más que sea un rincón del país, lejos, lejos, lejos del país, se debe registrar. Todo debe estar interconectado. A eso se refiere, modernización y eficiencia de la administración. Los que trabajamos para el Estado estamos para servir, no para servirnos. A veces somos burócratas, ¿no? Pero debemos servir, ser eficientes, eficaces, y que la población sienta que una entidad pública da un buen servicio. Asignación de competencias para evitar duplicidad. Hay gobernadores, dice, por ejemplo, hay zonas del territorio donde acontece heladas, friaje. Y en el gobierno central se ha elaborado presupuesto para helada, para fenómenos atmosféricos adversos. Y el dinero se distribuye a los gobiernos regionales. Pero el gobernador incompetente dice, no, el gobierno nacional no, no, no ha proporcionado presupuesto. Y la población puede creer. Hay que estar informados. Entonces no debe existir duplicidad. Cada nivel de gobierno tiene competencias específicas. No hay cruce. Sociales. Mira, chicos. Educación. El COVID, antes del COVID, comenzamos a ascender. Después del COVID, un descenso. Un descenso. ¿Por qué Japón? ¿Por qué Singapur? ¿Por qué Corea del Sur? ¿Por qué Finlandia? ¿Por qué Alemania? Sobresalen, son países, son estados desarrollados porque realizaron inversión en educación, capital humano, capital humano. Tenemos un megapuerto de Chancay. No solo ingresan carros, ese megapuerto va a servir de conexión con el mundo. Y esas empresas van a necesitar talento, talento. La educación actual va a aportar en el talento. Hay hay un quiebre en eso. Capital. Y como no hay talento humano, esos empresarios van a contratar extranjeros. ¿Sí? Un estado es potencia por su educación, inversión en educación, en investigación social, participen, una ciudadanía activa, promoción del desarrollo humano y de la mejora de la condición de vida. La descentralización tiene objetivo mejorar las condiciones de vida del peruano, tanto del costeño, andino, selvático, porque todos tienen los mismos derechos. En lo ambiental, ¿cómo creció Lima? Desordenado. Con la descentralización, ordenamiento territorial.
un crecimiento vertical, ya no horizontal. Horizontal crece en los países en vía de desarrollo. Un crecimiento vertical con condominios es característica de países desarrollados. Hay que ordenar nuestro territorio. Gestión sostenible de los recursos naturales. Los recursos que hoy día gozamos, hacemos uso, deben hacer uso nuestros descendientes. Y eso solamente será posible con desarrollo sostenible, Agenda 2030. Mejoramiento de la calidad ambiental. ¿Qué pasa si congresistas populistas sacan normas para legalizar la extracción de oro en reservas nacionales, en curso de los ríos, en cabecera de una cuenca, haciendo uso de mercurio? ¿Y eso será, mejoraremos la calidad ambiental? No creo, ¿no? Entonces, esos son principales objetivos de la descentralización. Finalidad, el desarrollo integral del país. Integral, costa, sierra y selva. Regiones. ¿Cuál es primero? Es la descentralización. Con la descentralización se crean regiones. Mira, artículo 190. Artículo 28 de la Ley de Base de Descentralización. La, la descentralización crea regiones. ¿Ya? La descentralización crea regiones. Y en las regiones ya existe gobierno regional y gobierno local, gobiernos locales. El expresidente decía, este es un departamento, este es otro departamento, el siguiente es otro departamento, pero tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Comparten o forman parte de cuenca de un mismo río. Uno de los departamentos sobresalen, vamos a suponer, en ganadería. El departamento sobresale en agricultura y el departamento sobresale en industria agropecuaria. Se necesitan mutuamente. Forman parte de una unidad territorial, de una cuenca hidrográfica. Y entonces, ¿por qué tienen que estar separados? Tienen que fusionarse, fusionarse. A eso se llama región. Pero, como dije hace un momento, en el referéndum manipulado por políticos, ganó el no, no a la fusión. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es una región? ¿Qué es una región? Son unidades territoriales económicas sostenibles. ¿Qué dije? Un departamento, ganadería. Otro departamento, agricultura. Y el siguiente departamento, industria agropecuaria. Son unidades territoriales geoeconómicas sostenibles, con diversidad de recursos naturales, sociales e institucionales integradas históricamente, económica, administrativa, ambiental y culturalmente. Tiene el mismo dialecto o tiene la misma lengua, comparten las mismas tradiciones, costumbres. Eso es una región. Seguramente cuando tomemos conciencia, eh, habrá un nuevo referéndum. Y en ese nuevo referéndum nuevamente será fusión de departamentos. Y espero ya con conciencia marquen por el sí. Unir departamentos. Porque se necesitan mutuamente. Eso es una región. Comprenden distintos niveles de desarrollo, especialización. Mira lo que dice especialización. ¿Ya? Y competitividad productiva, sobre cuyas circunscripciones se constituyen y organizan gobiernos regionales y locales. Ya, muy bien. Que dije al inicio de clase,
Dije que hay 25 regiones políticas administrativas. Lima, la provincia de Lima, no forma parte de ninguna región. Tiene categoría de región. ¿Ya? La provincia de Lima. Esto es la provincia de Lima. Lima Metropolitana, provincia de Lima. La provincia de Barranca o Cañete o Yauyos, ¿ya? Lo que voy a subrayar de color negro, ¿ya? Esto sería lo que estoy subrayando de color negro, es gobierno regional de Lima. Y el gobierno regional de Lima, de acuerdo, tiene un gobernador y en la provincia de Lima cumple funciones el alcalde de Lima Metropolitana. Y este algo pedacito aquí pequeño es la provincia de Constitucional del Callao, es la región Callao. Conclusión, esto sería el departamento de Lima, excepto la provincia constitucional, porque es una región. La provincia de Lima más las demás provincias es el departamento de Lima. ¿Ya? Muy bien. Conclusión final. Fronteras. Así nació Perú. Por Uti Posidetis. Herencia colonial. Así nació Perú. Lo que perteneció al virreinato ahora pasa a pertenecer al Estado peruano. Uti Posidetis. ¿Sí? Uti Posidetis. ¿Correcto? Y no solamente lo que pertenecía al virreinato pertenece al nuevo Estado. Y por libre determinación de los pueblos, esta parte, por ejemplo, Guayaquil era parte del virreinato peruano, pero Guayaquil, con intervención de Bolívar, pasó a la Gran Colombia. ¿Ya? Libre determinación de los pueblos. Pertenecía a la Gran Colombia, pertenecía a la Gran Colombia, pero por libre determinación de los pueblos, Jaén ahora es parte del Perú, que forma parte del departamento región de Cajamarca. Jaén pertenecía a la Gran Colombia, ¿sí? Entonces, lo que pertenecía, o por libre determinación, así nació Perú. Pero transcurrían los años, fuimos perdiendo. Mira, a ver, la primera pérdida, 1851. Gobernante Rufino Echenique. Tratado Herrera da Ponte. Herrera Ponte. Este es el río Amazonas. Río Amazonas. Río Amazonas. Río Amazonas. Ahí está. Río Amazonas. Un afluente del río Amazonas. Un afluente. El río Caquetá. Este es el río Caquetá. Río Caquetá. ¿De acuerdo? Río Caquetá. Para tener libre navegación por el río Amazonas, el gobierno de Rufino Echenique, ¿ah? El gobierno de Rufino Echenique cede territorio. Libre navegación por el Amazonas, pero a cambio de ceder territorio. Herrera da Ponte. ¿En qué gobierno? De 1851 es Rufino Echenique, en el contexto de la prosperidad falaz. ¿Ya? Muy bien. 1851. Mira, a ver, 1909. 1909. De color verde. Por Uti Posietis es del Perú. Por el Tratado Polo Bustamante
del año 1909, gobernante Augusto B. Leguía, cedimos a Bolivia. Cedimos a Bolivia una parte del lago Titicaca, el río Suche desemboca en territorio boliviano, pero antes desembocaba en nuestro territorio. Augusto B. Leguía. 1909, Augusto B. Leguía. Y aquí tenemos que también contextualizar. Los colonos brasileños que se llaman bandeirantes, colonos brasileños, ingresó a nuestro territorio que nos pertenece por Utiposietes, ¿sí? Invasión en busca del caucho. Y el presidente del 1909, Augusto B. Leguía, analiza, analiza, analiza. Aquí hay un imperio, Brasil. ¿Qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos era una franja costera en el Océano Atlántico. Estados Unidos lo que hizo es avanzar hacia el oeste. Crecí viendo películas del oeste, hacia el territorio de los nativos. Y ahora Estados Unidos tiene acceso al Océano Atlántico y al Océano Pacífico. ¿Sí? Acceso al Océano Atlántico y Pacífico. Los brasileños también tuvieron ese objetivo. Entonces Augusto B. Leguía dice, status quo, ¿qué quiere decir? ¿Hasta dónde avanzaron? Hay que firmar un tratado de buena vecindad. Cedimos territorio. Este tratado es pregunta. Tratado Velarde Río Branco. Velarde Río Branco. ¿Ya? 1909. 1922. A ver, memoria de corto plazo. Memoria de corto plazo. Este es el río Amazonas. Vamos a cambiar de color. El río Amazonas. El río Amazonas. Que nace en Arequipa. A ver, chicos. Memoria de corto plazo. ¿Cómo se llama este río fronterizo que desemboca en el río Amazonas, que era frontera con la Gran Colombia? Pero cedimos territorio a Colombia, ¿de acuerdo? A Colombia. Ahora el río fronterizo es el río Putumayo. El río Putumayo. ¿Alguien recuerda? Activen su audio, chicos. ¿Cómo se llama este río? Ese río, el río Caquetá. Ahora es el río Putumayo. ¿Eso qué quiere decir? Pregunta de examen. Cedimos territorio entre los ríos Caquetá y Putumayo. El presidente actual, Petro, de Colombia, dice, Estados Unidos intervino en la separación de Panamá. Sí, pues, Panamá era una provincia de Colombia y Estados Unidos intervino. Entonces la pregunta es, ¿para qué intervino Estados Unidos? ¿Cuál fue el objetivo? Construir el canal de Panamá. Ya está. Ese es el objetivo. Pero para frenar eso, ¿quién está en el gobierno? 1922. Oncenio de Leguía. Entonces, vamos a contentar, ya, listo, influencia, se cede territorio entre Caquetá y Putumayo, y para que los colombianos tengan acceso al Amazonas, este tramo, el trapecio amazónico. El trapecio amazónico. Por eso Colombia tiene acceso directo al Amazonas con el Tratado Salomón Lozano del año 1922.
y los colombianos no ceden a cambio sucumbios. 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 Y ahora Sucumbio forma parte de Ecuador. Y en Sucumbio se encontraron petróleo. Ecuador es parte de OPEC. OPEC quiere decir Organización de Países Exportadores, OPEC, Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, ¿ya? Irán, forman parte de OPEC, México, Ecuador. ¿Y por qué Ecuador forma parte de OPEC? Porque es un exportador de petróleo. ¿Y por qué es exportador? Porque en Sucumbios, que ahora es territorio ecuatoriano, pues hay un mar de petróleo. Ese es el historial de nuestra frontera. 1922, Tratado Salomón-Lozano. Pregunta de examen de admisión. En 1929, mira, ve, 1929, eh, el Tratado de Lima. Pero antes debemos hablar del Tratado de Ancón. Tratado de Ancón. Por el Tratado de Ancón, eh, Tarapacá, Tarapacá pasa directamente a Chile, a perpetuidad, a Chile, Tarapacá. Arica y Tacna quedan en poder de Chile, quedan en poder de Chile, ¿de acuerdo? Quedan en poder de Chile por un espacio de 10 años, por un espacio de 10 años. 10 años. Y en el transcurso después de 10 años debe realizarse un plebiscito, un plebiscito. Y el Estado chileno hace pues es una encuesta. Y los peruanos quieren retornar de Arica decían retornar al territorio patrio. Entonces se produce la chilenización de Arica y Tacna. Y sin hacer cumplir el Tratado de Ancón, ¿de acuerdo? Que decía debe realizarse un plebiscito, se firma el Tratado de Lima de 1929. Estamos en el oncenio de Leguía. Oncenio de Leguía. ¿De acuerdo? Por el Tratado de Lima, chicos, por el Tratado de Lima, Tacna regresa al territorio patrio y Arica pasa a territorio chileno. Pasa a territorio chileno. Tratado de Lima, 1929. ¿Ya? Ese es el contexto, chicos. Otro historiador podría decir, Perú nació centralista, descuidó las fronteras, pero los países vecinos tuvieron visión de expansión a costa del Estado peruano. Expansión, expansión y expansión. Y un gobierno centralista no supo defender las fronteras o el territorio que heredó por útipos y etis. Es nuestra realidad. Muy bien. A ver. Tratado de 1942. A ver, chicos, ¿cuál es el contexto a nivel internacional del año 42? ¿En qué contexto se firmó el Tratado de Río de Janeiro? De paz, amistad y límites. ¿Qué pasaba en el mundo en 1942? ¿Qué acontecía a nivel mundial entre 1939 a 1945? Listo. Segunda Segunda Guerra Guerra Mundial. Correcto, es en ese contexto. Se firma el tratado.
el Tratado de Paz, Amistad y Límite de Río de Janeiro. En ese contexto, uno tiene que contextualizar para poder entender. El mundo está en guerra contra el nazismo y ahora el nazismo quiere retornar con fuerza en Europa. Por eso las ideas nunca mueren. ¿De acuerdo? Un ejemplo palpable como que está ocurriendo en Europa. Retorno del neonazismo a en los gobiernos. Entonces, cuando estamos en ese conflicto de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos dice, América es un país aliado y dos países aliados no pueden estar en guerra. ¿Ves? Por lo tanto, tienen que firmar un acuerdo. Y por el Tratado de Río de Janeiro, Sucumbios ahora pertenece a Ecuador. Sucumbios. Y hemos derrotado a los ecuatorianos. Un país vencedor de la guerra cede territorios. ¿Qué les parece? Eso solamente pasa en el Perú. ¿Ya? Acta de Brasilia, en el gobierno del ingeniero Fujimori. El Acta de Brasilia. Guerra de Alto Cenepa, ¿no? Y luego, 2011 está el gobierno Ollanta-Humala, sella las fronteras marítimas de 200 millas. Pregunta examen. La frontera entre Perú y Ecuador tiene una longitud de 1.529 kilómetros. Observen esta parte. A ver, vamos. Aquí, mira, ve. Talhuet de Río Putumayo. Este es el río, aquí. Talhuet de Río Putumayo. Vamos a suponer, ojalá que no falle. Ya falló. Esto sería el río Putumayo. Y este es otro río. Talhuet es el punto inferior de un cauce. Ese es Talhuet. Entonces, Talhuet de Río Putumayo, del río Huepí al Putumayo, ¿ya? Hasta Boca de Capones, 1.529 kilómetros. Aquí está, 1.529. Destacan los ríos Sarumí y Tumbes. El río Sarumí es fronterizo. El río Tumbes es parte fronterizo, nace en territorio ecuatoriano, pero desemboca en el Perú. Y la cordillera del Cóndor. La cordillera del Cóndor. ¿Ah? Y esta cordillera, chicos, en la actualidad, es una zona, en la actualidad, es una zona rica en oro. Busca después de la clase, dijiste, explotación de oro en la cordillera del Cóndor, tanto de ecuatorianos como de peruanos. ¿Ya? Frontera marítima paralela al Boca de Capones, dado en el gobierno del expresidente Ollanta Humala. ¿Ya? Muy bien. Colombia. ¿Qué nombre tiene el tratado? El tratado de Salomón Lozano. Esto es pregunta. Salomón Lozano. Río Caquetá y Río Putumayo. Mira este territorio. Mira este trapecio amazónico. Colombia tiene acceso al río Amazonas. El río Amazonas cruza por tres países: Perú, Colombia y Brasil. Sus afluentes del Amazonas nacen en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia. Se encuentran en zona de influencia Surinam y Guyana, pero cruza por tres países. ¿Por qué cruza por Colombia? Por el Tratado Salomón Lozano. ¿Ah? Longitud, mira, 1.506. Comparando frontera con Colombia y Ecuador. Mayor longitud es con Ecuador. Menor longitud con Colombia. Destaca Río Putumayo. Río Putumayo es esta parte. Mira, este es el río Putumayo. El río Putumayo
es pregunta porque es un río fronterizo. Pero antes, el río fronterizo era el río Caquetá. En Lima, los que vivimos en Lima, Puente Caquetá, ¿no? Pero cedimos territorio. ¿Y qué hizo el Congreso? Ocultaron el tratado. Después nos enteramos que existía un tratado cediendo territorio. Algo para compensar la pérdida de Panamá. Y Estados Unidos ahí construyó Canal de Panamá. O sea, todo no se hace al azar. Los estados que tienen mentalidad de expansión planifican. ¿Qué fichas mueven? ¿Por qué movieron al punto A y no al punto B? Ah, tienen metas. ¿Ya? Entonces, comparando los dos, pues Colombia tiene menor longitud respecto a la frontera con Ecuador. Frontera con Brasil. Mira, Boca de Río Yavarí. ¿Qué cosa es río Yavarí? Pregunta de examen. El río, esto es el río Amazonas. Vamos aquí, vamos a borrar. Río Amazonas. Río Amazonas. Río Amazonas. ¿Sí? Río Amazonas. Un afluente del Amazonas. Vamos a disminuir el grosor. Un afluente es el río Yavarí, desde su naciente. Entonces, el río Yavarí es pregunta porque es un río fronterizo. Sirve de límite con Brasil. Y desde su naciente hasta desembocar en el Amazonas y río Santa Rosa, ¿ya? Este es Boca de Río Yaberija a Río Acre. Entonces, hay un otro río, acá hay un río Santa Rosa, y en este río, Boca de Río Yaberija a Río Acre. Toda esta longitud es 2.822 kilómetros. Yavarí es pregunta, Acre es pregunta, Alto Purús, el río Purús, el Parque Nacional Alto Purús, ¿no? Relacionas Parque Nacional o Área Natural de Mayor Extensión, Alto Purús, ¿no? Parque Nacional de Alto Purús, son ríos que nacen en el Perú, ¿de acuerdo? El río Purús, el río Acre, el río Santa Rosa nacen en el Perú y desemboca en territorio brasileño. Pero esta es la mayor longitud de frontera que tenemos, es con Brasil. Ordene la pregunta de examen de admisión, ordene la longitud de las fronteras, de mayor a menor. Hasta el momento, el número 1 es Ecuador, con Brasil. Número 2, Ecuador. Número 3, Colombia. Número 4, Bolivia. Número 5, Chile. Chile es el que tiene menor longitud de fronteras, ¿ya? Muy bien. Con Ecuador, no, con Bolivia solamente 1.047 kilómetros. 1.047 kilómetros. Ordene la longitud de la frontera, de mayor a menor. Ahí tienes Brasil, Ecuador, Colombia, Bolivia. Y el más pequeñito, Chile. Dice, desde la boca del río Yaberija-Lacre hasta el hito número 80 en la meseta de Ancomarca. Hito número 80. Del hito número 80 al hito 1, o el punto Concordia, frontera con Chile. Destacan el río Hit. Es un río fronterizo. Río fronterizo. El río Hit es un río fronterizo. El río Suches es un río fronterizo. El río Desaguadero es un río fronterizo. No en la totalidad, pero en parte. Destacan los ríos fronterizos. El río Hit, el río Suches, el río Desaguadero. Longitud 1.047 kilómetros desde la boca del río Yaberija-Lacre hasta el hito número 80. Del hito número 80 al punto Concordia, la longitud de frontera con Chile.
con Chile, de solamente 169 kilómetros. 169 kilómetros, 169 kilómetros. ¿Ya? Tratado de Lima, ya sabes el contexto que se firmó. Tratado de Lima, sin hacer respetar el Tratado de Ancón, se firmó el Tratado de Lima. Pero hay otro historiador, dice, falta comprobar, investigar. Otro historiador dice, el Congreso chileno ratificó el Tratado de Lima. El Congreso peruano aún no ratifica el tratado. O sea, hay que investigar. Se lo plantea un historiador. Y si un Estado no ratifica, no es legal. Y entonces uno comienza a analizar. Por eso de repente, la parte norte de Chile, que es Arica, no tiene el mismo grado de desarrollo que la parte central o sur de Chile. ¿Eh? Uno tiene que analizar. ¿Ya? Pero el Tratado de Lima, perdimos Arica. Y Tacna retorna al Perú. Oncenio de la guía. Muy bien. Frontera marítima, línea que se proyecta del hito número 1 hasta la marea baja, hasta 80 millas, eso ya fue tratado en temas anteriores. A partir de ahí, la línea equidistante a las costas, ¿no? Muy bien. La frontera como factor de desarrollo. Esto lo plantea el Ministerio de Relaciones Exteriores, jóvenes. Ministerio de Relaciones Exteriores. La frontera. Mira, cuando pregúntale a tu abuelo, ¿qué es frontera? Ah, fácil, frontera. El abuelo va a responder. Frontera, pues sirve de límite entre dos países, Ecuador y Perú. Ya está. Frontera, Ecuador y Perú. Y nosotros crecimos en el contexto de la Guerra Fría. Mundo capitalista, mundo socialista enfrentados. En ese contexto. ¿Qué es frontera? Zona de tensión. Tensión. Ejemplo de zona de tensión. Límite entre Corea del Norte y Corea del Sur. Los soldados se miran desconfiados. Zona de tensión. Eso es frontera. En un mundo de la Guerra Fría. Ahora, ¿qué cosa es frontera? Una zona de interacción. Una zona donde interactúan. Una zona donde un río nace en territorio ecuatoriano y ese río llega al Perú y desemboca en nuestro territorio. Tanto Ecuador utiliza el recurso agua y el Estado peruano también hace uso de este recurso. Entonces, ese recurso debe ser empleado para el desarrollo de ambos estados. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Una suposición. El río Tumbes nace en Ecuador y el Estado ecuatoriano dice, vamos a desviar el agua del río Tumbes para generar desarrollo en nuestro territorio. ¿Quién sale afectado? El Estado peruano. Y eso es guerra. Entonces, ambos estados firman acuerdos, tratados para impulsar el desarrollo en la zona fronteriza. ¿Qué cosa es frontera en la actualidad? Una zona donde interactúan, una zona donde se relacionan, una zona donde hay posibilidad de desarrollo. Pero el abuelo, el quien habla, una zona de tensión, límite entre dos países. ¿Ya? Analicemos. Dice, no constituye solamente la línea que delimita la soberanía nacional, sino un espacio, mira, aquí está la respuesta, un espacio de interacción y actuación compartida en la actualidad, siglo XXI. Es el escenario donde se desarrollan dinámicos procesos sociales, culturales y económicos, donde intervienen no solo personas y organizaciones públicas y privadas, sino también de los países vecinos. A eso se llama, ¿qué cosa es conurbación?
¿Qué cosa es una conurbación? Conurbación. Este es territorio peruano y este es territorio ecuatoriano. Pero, pero, se necesitan mutuamente. Dependen de uno del otro. Hay un crecimiento de las ciudades y esas ciudades encajan. Eso es una conurbación. Es ejemplo de espacio de interacción. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué cosa es área de frontera? Distritos fronterizos. Nada más, distritos, chicos, así marcas. Son los distritos. Este. Distritos fronterizos, distritos. Distritos, está bien. Distritos fronterizos. ¿Qué es área de frontera? ¿Quién se atreve? Activen su audio, por favor. ¿Qué es área de frontera? Si área de frontera son distritos, ¿qué es zona de frontera? Zona de frontera. Provincia. Correcto. Provincia. Ya está. Provincias fronterizas. Entonces, regiones fronterizas ya. Pregunta de examen. Número de regiones fronterizas. 9. 9 regiones fronterizas. Eso es el concepto que maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores. Espacios fronterizos, área de frontera, zona de frontera y región de frontera o región fronteriza. ¿Ya? Muy bien. Área de frontera. ¿Qué es área de frontera? Ya está. Mira, dice a escala local, pero, mira, área de frontera. ¿Qué son? Distritos. Distritos que colindan con Chile. Área de frontera. ¿Ya? Dice funcionamiento de los pasos de frontera, zonas de contacto, donde hay este, una zona donde el personal del Estado peruano solicita documentación al personal de otro país, solicitan, o es una zona donde intercambian monedas, hay presencia de la Policía Nacional, eso es zona tangible. Área de frontera son ¿Son qué cosa? Son distritos que colindan con el país fronterizo, en este caso con Chile, ¿ya? Donde hay intercambio de moneda, hay una guarnición militar, puesto de vigilancia, pero lo real es que nuestra frontera es una coladera, ¿ya? Una coladera. No estamos vigilando. Ingresan ilegales o salen ilegales. ¿No? Muy bien. Área de frontera. ¿Qué es área de frontera? Dijeron pues los compañeros, provincia, mira, provincia, provincia de Tacna, zona de frontera. Provincia de Tacna, provincia de Tarata, Candarave, Jorge Basadre. El departamento de Tacna tiene 4 provincias y la provincia de Tacna que tiene contacto de acuerdo con Chile, después la provincia de Tacna. Entonces, zona de frontera, provincia, ¿de acuerdo? Provincia. Es un espacio más extenso que el área de frontera donde existen centros urbanos dotados de equipamientos básicos, agua, luz, desagüe, servicios, electricidad, etcétera, que facilitan la ejecución de acciones de desarrollo. Constituyen, por lo tanto, un nexo. Esto es pregunta. Como estamos a ver, ¿quién sirve de nexo entre, entre área frontera y región fronteriza? ¿Cómo se llama ese espacio que sirve de nexo entre área de frontera, o escribo área de frontera con
Región fronteriza. Región fronteriza. Sí, listo, chicos. Activen su audio. Sirve de nexo. Pregunta examen ordinario. ¿El que sirve de nexo cuál es? Vamos. 1, 2, 3. Zona. Sí, correcto. ¿Zona de frontera? Zona de frontera. Ya. Zona de frontera. Esa es la respuesta. Zona de frontera. Sirve de nexo. Listo. ¿Cuántas provincias tenemos? ¿Cuántas provincias fronterizas? Ahí está. 29. 29 provincias de frontera. ¿Ya? Muy bien. Región. 9. 9 regiones o departamentos. A ver, chicos. Departamento de... Activen su audio. ¿Qué departamento? Ese es el pequeñito. ¿Tumbes? Tumbes, correcto. Tumbes. Y al costado de Tumbes, Mira, Piura, correcto. Jaén. El expresidente fue de esa zona. Es de esa zona. Cajamarca. ¿Ya? Cajamarca. Amazonas. Loreto. Ucayali. Madre Dios. 1 y Tacna. 3, 5, 9. 9 departamentos. ¿Ya? 9 departamentos. Muy bien. Ejemplo, el departamento de Tacna. Región de frontera. Muy bien. Pregunta exámenes, ¿no? Desarrollo e integración. A veces incluso docentes se confunden. A veces están confundidos. Todos estamos confundidos. Desarrollo fronterizo y región fronteriza. Aquí vemos al expresidente, Alan García. Dice, Lima, 11 de junio del 2010. Los presidentes del Perú, Alan García Pérez, y del Ecuador, Rafael Correa, presenciaron la firma de los acuerdos del proyecto binacional Puyango-Tumbes, suscrito con el ministro de Agricultura. Entonces, ¿qué cosa es integración fronteriza? ¿Qué es integración fronteriza, chicos? Es la firma. ¿De qué? Ahí está, firma de acuerdos, de convenios. Y con la suscripción de ese documento, donde los dos estados, representantes de los dos estados, se han puesto de acuerdo, respuesta, chicos, su objetivo, ¿cuál es? Generar desarrollo en la zona fronteriza. A eso lo denominamos Puyango Binacional, Proyecto Binacional Puyango-Tumbes. El río Tumbes en Ecuador se llama Puyango y Puyango en el Perú se llama río Tumbes. Entonces, para desarrollar la zona fronteriza, primero que se hace, se firma acuerdos, convenios. Y la firma de convenio, ¿qué genera? Desarrollo. La firma de convenio genera desarrollo. Esa es la relación. Dice, la integración fronteriza no es posible sin el desarrollo fronterizo. Se necesitan mutuamente. El desarrollo se logra con la integración. El desarrollo, ¿de acuerdo? Se logra con la... Borremos. El desarrollo se logra con la integración. Y la integración genera desarrollo. Eso es lo que tienes que entender. ¿Ya? Se necesitan mutuamente. Entonces, la integración es que se firman acuerdos. ¿Ya? Y esos acuerdos, ese documento que se ha firmado, genera, el objetivo es generar desarrollo en la zona fronteriza. Muy bien.
Dice, es el proceso necesario e impostergable de incorporación de las fronteras al patrimonio activo del país mediante las iniciativas nacionales llevadas a cabo por entidades públicas y privadas orientadas a objetivos y estrategias integrales de desarrollo. Ya está. Integración es el proceso orgánico acordado por dos estados. Ah, dos estados. Mira, 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 dos estados. Acuerdo entre dos estados. Objetivo, desarrollar la zona fronteriza. ¿Ya? Nada más. La integración es firmar, rubricar con representante de dos estados. Mar territorial. Mar territorial. El presidente de la primavera democrática. Ahí está. 1945-1948. Del 48 al 56. El ochenio ¿de quién? De Odría, ¿no? Muy bien. Él, en su periodo, ingresaban a nuestro territorio, embarcaciones extranjeras saqueando los recursos naturales. Y el presidente dijo, eso debemos frenar. Debemos frenar. Entonces se firmó el decreto supremo. ¿Quién? Doctor José Bustamante y Rivero. Él es abogado estudiado en San Marcos. Fue presidente de la Corte Internacional de La Haya. ¿Sí? Es un peso pesado, un digno representante de San Marcos. Es presidente. Él, pregunta de exámenes, firmó el decreto supremo 781, tesis de las 200 millas. ¿Para qué firmó el decreto supremo 781? Para evitar el saqueo que realizaban las embarcaciones extranjeras. ¿Ya? Declaración de Santiago de 1952. Proclamación conjunta Perú, Chile y Ecuador. Entonces, en Declaración de Santiago es que los tres estados se ponen de acuerdo para defender la soberanía hasta las 200 millas en su jurisdicción. Declaración de Santiago. Y en el 54 es acuerdo de pesca. Pero ¿qué dice ¿por qué Perú aún no se ha incorporado a la CONVEMAR? Establece que el territorio del Estado es inalienable. Este artículo dice que el territorio de un Estado es inalienable e inviolable, que no se puede vender, ninguna fuerza extranjera puede ingresar a nuestro territorio. Eso es lo que dice el artículo 54. Este incluye el suelo, el subsuelo, dominio marítimo hasta las 200 millas y el espacio aéreo que lo cubre hasta las 200 millas. El dominio marítimo se extiende hasta las 200 millas desde la costa y en él, el Estado, dice, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción. Artículo 54. Entonces, si queremos incorporarnos a la CONVEMAR, tenemos que modificar primero este artículo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué países no han firmado o no se han incorporado a la CONVEMAR? Estados Unidos. Aquí tienes. Estados Unidos. ¿Qué más? Venezuela. ¿Qué más? Perú. ¿De acuerdo? Turquía. Tayikistán, Uzbekistán. Ah, pero la mayoría se ha incorporado. La CONVEMAR fue fundada en 1982 y entró en vigor en 94. Ha sido firmada por 168 países. 168 países. Es Constitución de los Océanos. Es cómo reglamentar el uso de los océanos. Es un tratado multilateral. No me interesa qué ideología profesa. Multilateral. Y establece un exhaustivo régimen de ley y orden en los océanos. Es Constitución de los Océanos. Agrupa en un solo instrumento las reglas tradicionales para los usos de los océanos. Constitución de los Océanos. La CONVEMAR es la Constitución de los Estados.
y 168 países son firmantes de la CONMEMAR. Perú aún no es firmante. ¿Por qué no hemos firmado? Porque primero tenemos que modificar este artículo, pero muchos peruanos dicen hay que firmar, hay que firmar, hay que firmar. ¿Qué pasaría si nos incorporamos a la CONMEMAR? Perú tiene dominio hasta las 200 millas. Perú se incorpora a la CONMEMAR, soberanía plena, absoluta, solamente el mar territorial. Es 12 millas. 12 millas, ¿ya? Dice CONMEMAR, dice, el Estado tiene derecho a establecer un ancho de su mar territorial hasta un límite que no exceda las 12 millas. Aquí ejerces soberanía plena. Ahora de otro color. Este espacio. Este espacio se convierte en zona económica exclusiva. ¿De quién? Del Estado peruano. Zona económica exclusiva. Ojo, zona económica exclusiva, 188 millas. Dice, mira, mira, analicemos como ojo de San Marquino. Dice, en la que tendría derecho a explorar. Perú tendría derecho a explorar, explotar y conservar y administrar los recursos naturales, pero no ejerce soberanía territorial. Tienes el derecho de explorar, explotar, pero no ejerce soberanía. Echa la ley, echa la trampa. Si el Estado no tiene tecnología, otro país integrante puede beneficiarse de los recursos naturales. Ah, echa la ley, echa la trampa. ¿Ya? Por eso Perú aún no firma la CONMEMAR, pero un gran porcentaje de peruanos está de acuerdo con la firma de CONMEMAR. ¿Ya? Muy bien. El sanmarquino va a marcar pues, por el no. Algunos de repente marcarán por el sí. Delimitación de la frontera. A ver, mira, esto es el hito número 1. Voy a trazar. Esto es el hito número 1. Un punto mejor, un puntito negro. Hito número 1. Oye, pero ¿por qué? ¿Dónde debió de estar el hito número 1? En el punto Concordia, aquí, en esta zona. En esta zona. Punto Concordia. ¿Y por qué se colocó lejos del punto Concordia? Dijeron para evitar marea alta. La marea alta puede desplazar. Desplazaron el hito 1, pero debió estar en este punto. ¿Ya? Ya esto es lo que se llama el triángulo terrestre. El triángulo terrestre, chicos, ahí está el triángulo terrestre, será resuelto, por el tratado ¿de cuánto? Por el Tratado de Lima de 1929, por el Tratado de Lima. ¿Y quién es el garante del Tratado de Lima? El presidente de Estados Unidos. Entonces, el triángulo terrestre es del Perú por el Tratado de Lima. ¿Y quién es el garante del Tratado de Lima? El presidente de Estados Unidos. El expresidente Piñera, cuando el 27 de enero del 2014 la Corte dijo, se definió la frontera y la Corte aclaró, la frontera marítima empieza del paralelo que viene del hito 1, que se intersecta en baja mar. A partir de esta zona es frontera con Perú, desde baja mar. Aquí voy a poner un punto azul. Baja mar, el paralelo que viene del hito 1. Muy bien. Hasta el hito número 80. Hito número 80. ¿Y por qué? En el año 54 firmaron acuerdo de pesca. Acuerdo de pesca. Si una embarcación peruana ingresa al territorio chileno, mar chileno, será devuelto. Una embarcación chilena ingresa a nuestro mar, Perú debe devolver un acuerdo de pesca. ¿Ya? Un acuerdo de pesca.
Vamos a borrar. El problema es el tiempo. Un acuerdo de pesca. Eso fue hasta el hito número 80. Y la Corte dijo, ¿hasta dónde hay estudios sobre recursos hidrobiológicos? Está documentado. Y la ONU responde a través de FAO hasta 80 millas. Ay, muy bien. Status quo. Eso aceptaron ambos estados. Entonces, la línea media se traza desde el hito número 80, de acuerdo, línea media. Ahí está. Más o menos eso es lo que hemos ganado con con la intervención de la Corte Internacional de Justicia. Es el poder judicial de la ONU para evitar que los estados se enfrenten aplicando violencia. La resolución que emite la Corte es inapelable. Yo en salón dije en aulas, en el año 2014, dije, bueno, Chile demorará en aplicar esta norma por lo menos 30 años o 20 años. Me equivoqué. Yo tengo que reconocer. Ya Chile aceptó, ya está definido las fronteras, ya no hay problema de frontera marítima con Chile. ¿Ya? El Estado chileno cumplió, porque la resolución que emite la Corte es inapelable, es de cumplimiento obligatorio. ¿Ya? Muy bien, número 1 es bueno, 2 casita, 2 casa, 3 es avión, hablamos a Tratado Salomón Lozano, y 4 es dado. ¿Ya? Y entonces sería en la clave de geografía y vamos a cívica. ¿Qué dijimos en la clase anterior? Están en la Constitución, tienen autonomía, se rigen por su ley orgánica, tiene función específica. Cada órgano constitucional tiene función específica. ¿Ya? Función específica. Eso es lo que dijimos en la clase anterior. A ver, Ministerio Público. En este recuadro dice, tiene autonomía, se rige por su ley orgánica, es órgano autónomo del Estado, que se encuentra integrado al sistema de administración de justicia y a la defensa de derechos legales y constitucionales de la sociedad. Funciones del Ministerio Público, o sea, de los fiscales. Promueve la acción judicial en defensa de la legalidad. Vela por la independencia. Profesora, uno entiende qué cosa es vela por la independencia. Quiere decir, arriba, 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 se encuentra de color verde la Corte Suprema. Debajo, Cortes Superiores. Debajo, juzgados especializados. Y debajo, juzgados de paz. Y por último, juzgados, aquí sería juzgado de paz letrado y debajo en la base, juzgado de paz. Entonces, el Ministerio Público vela por la independencia de los órganos jurisdiccionales, Corte Suprema, Cortes Superiores, juzgados especializados y o mixtos, juzgado de paz letrado y juzgado de paz. Vela por la independencia. Un juez supremo no puede tener como subordinado a un juez superior, ni un juez superior a un juez especializado. ¿Ya? Esa es función del Ministerio Público. Representa a la sociedad en los procesos judiciales. ¿Está presente el fiscal? Tiene que estar presente. Conduce desde su inicio, esto es importante para una pregunta, dice, conduce desde su inicio la investigación del delito. ¿Qué órgano constitucional determina que un hecho es delito? Que un acto, un hecho
realizado por un peruano, por un ciudadano, está tipificado como delito. La fiscalía, el fiscal, ¿de acuerdo? Fiscal dice que es delito. Pero si el fiscal dice no es delito, de repente en los medios de comunicación aparece, ¿no? Se detuvo a asaltante del crimen o componente del crimen organizado. Pasa 3 meses y nuevamente lo captura. Y el peruano dice, pero si hace 3 meses fue capturado, no, pero los jueces lo liberaron. ¿Qué pasa si el fiscal dijo no es delito? El, el juez no puede procesar si el fiscal dijo que no es delito. Entonces, los fiscales determinan que un hecho, un acto, está tipificado como delito. ¿Ya? Muy bien. Dice, ejercita acción penal de oficio. Hubo un asalto a mano armada y murió uno de los asaltantes. El fiscal debe ordenar el levantamiento del cadáver. De oficio, porque es su función, o a petición. Un ciudadano dice que quiero la presencia de un fiscal, o a petición. ¿Ya? Emite dictamen. Emite dictamen. Previo a las resoluciones, todos somos inocentes, pero la fiscalía emite dictamen, ¿de acuerdo? Dice, solicito 30 años de cárcel, solicito 15 años de cárcel. ¿Ya? ¿En qué casos? Narcotráfico, crimen organizado, terrorismo, ¿ya? Trata de personas. En eso emite dictamen previo a las resoluciones. En los casos que la ley contempla. ¿En qué caso? Terrorismo. ¿En qué caso? Trata de personas. ¿En qué caso? Crimen organizado, narcotráfico, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué creen que el Congreso quiere tomar el poder del ministerio? ¿Por qué la quieren destituir? Porque la Fiscalía determina que un acto es delito. La Fiscalía puede archivar. ¿Ya? Por eso, uno de los objetivos es tomar el Ministerio Público. Preside el ministerio. ¿Quién? La Fiscalía de la Nación. Es elegido por la Junta, no es elegido por la, la Junta Nacional de Justicia. La fiscal es elegida o elegido por la Junta de Fiscales Supremos. ¿Ya? Su cargo dura 3 años. Puede ampliarse 2 años más. O sea, ella puede estar en el cargo mínimo 3 años, máximo 5 años. ¿Ya? Muy bien. Defensoría del Pueblo. Mira, Defensoría del Pueblo. Vamos a analizar. Órgano colaborador crítico del Estado, que actúa con autonomía. Todos son autonomía, ¿ah? Respecto a cualquier poder público o privado, en nombre del bien común y en defensa de los derechos de la ciudadanía. Hay un conflicto entre el Estado y un grupo de personas. Entonces, la Defensoría del Pueblo al final debe determinar apoyar a la población porque esa es su finalidad. No es defender al Estado, por lo menos en teoría. Cumple una función mediadora, ¿ya? En la medida que actúa con la finalidad de llegar a una solución justa para el Estado y el particular. El Estado y el particular, pero sobre todo para este último. ¿Ya? Sobre todo para este último. ¿Para quién? Para el particular, no para el Estado. Funciones de la Defensoría. Defiende los derechos constitucionales y fundamentales. Artículo 2 de la Constitución Política. Artículo 2. Derechos fundamentales de la persona y de la sociedad. Defiende los derechos fundamentales.
¿Ya? ¿Importante o no? Artículo 2 con sus 24 incisos. Supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Una entidad del Estado tiene deberes, dar un buen servicio a la ciudadanía, y de la Defensoría debe supervisar el cumplimiento de dichos deberes. Pero si un ciudadano siente que el servicio que recibe no es de calidad, puede elevar su queja en la Defensoría del Pueblo, pero no emite sanción ni destitución, solamente actúa como mediador. Solución justa entre el Estado y el particular, y si la contradicción continúa, al final apoyamos al ciudadano, al particular. Supervisa la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Defensor del pueblo. A ver, ¿cómo llegó al cargo el doctor José Gutiérrez Cóndor? El problema es que si fuese un psicólogo, yo analizo su rostro. A ver, preside la Defensoría del Pueblo. Muy bien. Es elegido. Mira, chicos, es elegido. ¿Por quién? Por el Congreso. Con 2/3 de su número legal, 130, 2/3, 87, con el voto de 87. Quiere decir que los congresistas representantes de Fuerza Popular, de Acción Popular, de APP, de Perú Libre, etcétera, etcétera, se juntaron y votaron a favor del actual defensor del pueblo, quien elige el Congreso. Su cargo dura 5 años. Goza de inmunidad y no está sujeto a mandato imperativo. ¿Qué quiere decir? En teoría, los congresistas eligen, pero el congresista que lo eligió no puede pedir favores, no puede ordenar. Quiere decir que él no recibe orden de nadie. ¿De acuerdo? Y no está sujeto a mandato imperativo. No desempeña funciones de juez. Esto es importante. Pensamos que el defensor del pueblo es un juez o un fiscal. Solamente actúa, tiene una función mediadora. ¿Ya? Función mediadora. Estoy recordando conflicto del tema de historia, ¿no? El contexto del Baguás en el gobierno del expresidente Alan García. El presidente Alan García decía que las comunidades nativas tienen pues extensión de tierras y no valoran cuidando su flora, su fauna. Para desarrollarnos necesitamos explotar dichos recursos. Y el pueblo selvático, la etnia amazónica, se levantó contra enfrentamiento entre los Aguajún y el Estado. Entonces, ¿quién cumplió la función de mediadora? La defensora. ¿No? En ese contexto era pues la doctora Beatriz Merino, función mediadora. Es un ejemplo, la defensoría cumple esa función, mediadora. No es juez, no es fiscal, no puede dar sugerencias que cumpla, pero no emite sanciones ni resoluciones. ¿Ah? Tribunal Constitucional. ¿Quién elige? ¿Cómo salió electo defensor del pueblo? Lo eligió el Congreso. Mira, Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional, ¿ah? Esto es importante, órgano supremo de interpretación de la Constitución. El intérprete de la Constitución. Debe ser los pesos pesados, los más leídos, los que son personas éticamente intachables, porque son los intérpretes de la Constitución. Se le ha confiado de la defensa del principio de supremacía de la Constitución, es decir, como supremo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional. Un caso de habeas corpus comenzó en un juzgado especializado. El juez especializado dictó de sentencias desfavorables. Se puede apelar a un juez superior,
Y el juez superior dictó sentencias desfavorables. Ahora solamente me queda el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional dice que no tengo la razón. Ahora tengo otra instancia, Pacto de San José. Y un componente del Pacto de San José es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esta comisión puede determinar que tengo la razón o no tengo. Entonces, el Tribunal Constitucional en nuestro territorio es el máximo intérprete. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a suponer, ¿qué pasa si fueron electos? Porque tienen la misma postura ideológica y no cumple su función de intérprete de la Constitución. Ahí estamos mal. Por eso, algunos expertos dicen, los tribunos de este órgano constitucional no deberían ser electos por el Congreso, ¿eh? Conformado por 7 miembros elegidos por el Congreso, también con 2/3, 87 congresistas. Gozan de inmunidad y no están sujetos a mandato imperativo, no hay reelección inmediata. ¿Ya? Funciones. Conoce en instancia única la acción de inconstitucionalidad, que una ley dada contradice a la Constitución. Conoce en instancia única. Voy a subrayar, única. Única. ¿De acuerdo? La acción de inconstitucionalidad. Conoce en última y definitiva instancia, quiere decir que estuvo en el Poder Judicial, en un juzgado especializado, en un juez superior, y recién llegó al espacio del Tribunal Constitucional. Dice, conoce en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, habeas data, acción de amparo y acción de cumplimiento, donde se inicia las garantías constitucionales en un juez especializado. ¿Ya? Conoce los conflictos de competencia. Dije hace un momento. ¿Qué dije? El gobierno nacional tiene competencia específica, el gobierno regional competencia específica, el gobierno local competencia específica, no hay cruce de competencias. Pero a veces dicen, no, es mi función, es mi competencia. ¿Quién resuelve conflicto de competencia? El Tribunal Constitucional. Conoce los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley, proceso competencial. ¿A quién le corresponde? ¿Al gobernador o al gobierno nacional? Son los intérpretes de la Constitución. Muy bien. Junta Nacional de Justicia. Hubiese estudiado psicología. Mira, 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 más o menos. ¿Mm? Comparen con el actual, anterior Junta Nacional de Justicia. Analicemos, chicos. Órgano autónomo. Todo es autónomo. No depende del Poder Ejecutivo, ni Legislativo, ni Judicial. Tiene autonomía de los 3 poderes del Estado. Encargado de la selección y nombramiento de jueces y fiscales, salvo de elección popular. El de elección popular es el juez de paz. Está sujeto a revocatoria el juez de paz. Desde juez de paz letrado hasta juez supremo, pues la Junta Nacional selecciona y nombra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ellos nombran, chicos, destituyen, nombran, ratifican. La Junta Nacional se rige por su ley orgánica. Todo órgano constitucional, toda entidad del Estado se rige por su ley orgánica. ¿Qué dice su ley orgánica? Su ley orgánica dice selección y nombramiento de jueces y fiscales. Composición está conformada por 7 miembros titulares seleccionados mediante concurso público de méritos por un periodo de 5 años.
Está prohibida la reelección inmediata. Sus miembros gozan de los mismos beneficios y derechos y están sujetos a las mismas obligaciones e incompatibilidades que los jueces supremos. ¿Ya? ¿Qué más? Wow, 8. Funciones. A ver, funciones. Nombrar, previo concurso público, nombrar, ratificar, muy bien, aplicar sanciones de destitución a los jueces de la Corte Suprema, fiscales supremos y de oficio, y a solicitud de la Corte Suprema, etc. Sanción de destitución. Resolver en última instancia, los jueces, por más que estén investigados, tienen derecho al debido proceso, entonces, presentan evidencia, tienen su defensor, resolver en última y definitiva instancia las impugnaciones. Extender, mira chicos, esto es pregunta, extender a los jueces y fiscales el título oficial que ellos nombran, destituyen, ratifican a jueces y fiscales. Nombrar, ratificar, destituir, también, mira, ¿qué pasaría si han sido copados por, no quiero decir nombre, pero ellos nombran a jefe de la OMPE y el RENIEC? ¿Qué les parece? Este órgano tiene una función importante. ¿Ya? Ejercicio 1, clave bueno. 2, enano. 3, casita. Y 4, avión. 4, avión. Son las claves de cívica. Entonces, chicos, nos vemos la próxima clase. Nos vemos. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Nos Cuídense. vemos, chicos. Nos vemos.